todos. Comenzamos el cuarto capítulo de nuestro DVD, El arte del mediojuego en la francesa. En esta ocasión vamos a tratar un tema que siempre es una duda permanente para muchos jugadores de la francesa en particular y de muchas aperturas, que es ¿qué hacemos cuando nuestro rival juega para empatar? Esto particularmente sucede cuando jugamos con las piezas negras, ya que con piezas blancas dependemos de más opciones para generar iniciativa, pero cuando nos tocan las negras, muchas veces, eh, tal vez la expresión correcta no sea que nuestro rival juegue para empatar, pero sí que juega una posición extremadamente sólida y se hace muy difícil romper el equilibrio. Y precisamente de eso trata este último capítulo del DVD. Lo llamamos Rompiendo el Equilibrio. Vamos a trabajar con dos partidas en que las estructuras de peones son similares, en que las posiciones son equilibradas y vamos a tratar de encontrar algunas maniobras en el medio juego, de cara hacia el final, para poder explotar algunas pequeñas ventajas y algunos detalles estratégicos que nos puedan permitir en posiciones muy equilibradas tratar de lograr la victoria. Bueno, en la primera posición estamos viendo una francesa variante del cambio. Esto es una pregunta muy recurrente de los alumnos cuando pretenden jugar francesa, decir, bueno, ¿qué hago con la variante del cambio? Bueno, la variante del cambio por supuesto que no es una de las líneas más peligrosas para las negras, pero sí es una de las líneas más sólidas para las blancas. Yo siempre mi recomendación es estar relacionada con un factor práctico, que el hecho de que la estructura de peones sea similar o el hecho de que el jugador de blancas eventualmente tenga la intención del empate, no quiere decir que esto vaya a producirse. Y esto, por ejemplo, es una muy buena partida en relación a esto. Yo estaba enfrentando a un gran maestro número uno de Portugal por muchos años, el gran maestro galego, un jugador que de ninguna manera puede ser considerado un jugador que suele llegar a jugar posiciones para empatar, ni nada que se parezca, y simplemente se dio que él decidió, por una cuestión de repertorio, jugar la variante del cambio y se produjo una posición sumamente equilibrada, pero con pequeños detalles que intentaremos aprovechar a nuestro favor. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es observar la estructura de peones, el tema material, las posibilidades dinámicas y la calidad de las piezas menores. En este momento juegan las negras y observamos una posición desde el lado de las negras completamente saludable. No solo sus 7 peones son sanos, sino que la estructura está muy bien, ya que las piezas se están complementando armónicamente. ¿Por qué digo esto? Bueno, si ustedes observan, el caballo de E7 cumple una función importante, que es la propia defensa de la dama de F5 y posibilidad en un futuro de traslado vía la casilla G6, por ejemplo, hacia el punto de F4. El caballo de C7 está cumpliendo una opción no menor, que es la defensa de la casilla E6. ¿Por qué es importante la casilla E6? Bueno, la casilla E6 es importante porque se cambiaron los alfiles de casillas blancas y más allá que, como ya mencionamos en otro capítulo, las damas puedan hacer de sustituto de los alfiles, puedan defender estas casillas, la casilla E6 no deja de ser una casilla débil y el caballo en C7 está cumpliendo la importante función de contralor de esta casilla. No quiere decir esto que el caballo permanentemente se tenga que quedar en C7, en un futuro podrá evolucionar por la propia casilla E6 o en algunos casos también de cara hacia el flanco dama, jugando planes como por ejemplo el caballo B5 cuando el caballo de C3 se retire. Luego tenemos el alfil de D6 versus el alfil de D2. Si bien ambos alfiles corren muy bien por fuera de su estructura de peones, sin lugar a dudas el alfil de D6 está un poco mejor que el alfil de D2, ya que naturalmente la estructura central de las negras se encuentra en casilla blanca y esto le da mayor movilidad. Además, el alfil de D6 está ocupando una diagonal más importante, la diagonal más importante del tablero, probablemente en esta estructura, y el alfil de D2, si bien no se encuentra mal ubicado, no tiene un accionar activo en la posición. Otro detalle importante es el peón negro en F6. El peón negro en F6 controla puntos importantes, por ejemplo la casilla de 5. Es muy característico en estas estructuras de peones simétricas que las blancas jueguen todo para intentar ocupar luego la casilla de 5. Bueno, en este caso el peón de F6 se lo impide.
Un detalle importante relaciona a los caballos blancos y a la columna abierta, que son los dos aspectos que nos faltan mencionar, aspectos relevantes en esta posición. Los caballos blancos son claramente inferiores a los caballos negros en esta posición, particularmente el caballo blanco de C3. ¿Por qué no me gusta el caballo de C3? Bueno, el caballo de C3 es una de esas piezas que está luchando o digamos, se está debatiendo contra la propia estructura de peones de las negras. Fíjense que no tiene la menor perspectiva de progresar, ni por D5, ni por B5, ni por E4, y la única evolución que puede llegar a ser posible en este tipo de posiciones, que es el pasaje del caballo para la casilla A4, se puede controlar muy fácilmente jugando B6 y dominando el punto C7. El caballo de F3 también está bastante restringido, pero al menos tiene algunas funciones importantes, como la defensa del flanco de rey y la defensa del punto D4 en algunos momentos. En relación a la columna abierta, está muy disputado, más allá de que las blancas tengan ya instalada la torre N2 como para doblarse las torres, la casilla E8, o sea, la torre D8, está adecuadamente defendida por el caballo de C7, por la otra torre de F8, y por lo tanto, realmente, en el caso que las negras quisieran disputar la columna abierta, tienen muchas herramientas para hacerlo. Resumiendo, hay un pequeño cúmulo de microventajas para las negras. Probablemente esto no hace que la posición sea realmente que tenga una ventaja importante o que yo pueda decir, bueno, se nota claramente que las negras están mejor, pero sí cuando entramos en el fino de la posición podemos entender que las negras están un poquito mejor. Dos factores más importantes que me olvidé mencionar. Primero, el tema de la seguridad de los reyes. En este caso es un tema que no afecta a la posición porque ambos reyes están completamente seguros. Y el segundo factor, y no menos importante, que es que el cambio de las damas es prácticamente inminente. Si nosotros consideramos o podemos llegar a considerar en esta posición que la dama blanca no se va a ningún lado, por decirlo de alguna manera, las negras son las que deciden si cambian damas o no cambian damas. Un detalle importante táctico que hay que descartar inmediatamente es que las negras no tienen la posibilidad de capturar el peón de C2, ya que jugando alfil F4 en esta posición, ¿no? O sea, se genera una doble amenaza sobre la dama de C2 y sobre el alfil de D6, ganando inmediatamente material. Luego que descartamos dama por C2, sabemos que el cambio de las damas se va a producir y esto hace que la seguridad de los reyes no sea importante, que de hecho el rey negro, a mi manera de ver, está un poco mejor ubicado, ya que tiene la casilla F7 como punto natural para acercarse al centro, sobre defender la columna E y casillas críticas como las casillas E6, E7 y E8. Muy bien, vamos ahora entonces a establecer, como hacemos siempre, las jugadas candidatas. Primera jugada candidata que ya descartamos es dama por C2, por un tema táctico. Segunda jugada candidata que por supuesto hay que evaluar es dama por G4. Y después hay algunas jugadas en relación a las estructuras de peones. Nosotros con negras podemos cambiar las damas en G4 o tratar de provocar este cambio de damas jugando H5, que son dos cosas o dos ideas completamente distintas. Además de estas jugadas, existen otras jugadas un poco más extrañas, por decirlo de alguna manera, como G5, aunque estratégicamente probablemente sea posible de cualquier manera, porque se va a producir el cambio de damas, y jugadas también posicionales, como ya mencionamos, rey F7. En general, traer rey F7 es posicionalmente incorrecta, pero tácticamente muy incorrecta. Fíjense, y esto siempre lo menciono yo en los DVD y me parece muy interesante, o uno de los aspectos muy interesantes del ajedrez, cómo es fácil perder una partida, digo yo. Imagínense que tranquilamente traemos el rey hacia el medio jugando F7, cosa que posicionalmente sabemos que es correcto, y de repente nos deparamos con torre por E7 jaque, y estaríamos perdiendo la dama inmediatamente. Esta es una muestra clara de que cómo hay que estar siempre atento. La idea de rey F7 se podrá producir, por ejemplo, en variantes como dama por G4, H por G4, rey F7. Bueno, entonces en principio parece que esencialmente tenemos dos tipos de candidatos. Tenemos H5 para intentar forzar a las blancas a que capturen las damas y dama por G4 capturando nosotros las damas. Es muy importante analizar ambas jugadas porque ambas jugadas producen un tipo de estructura de peones diferentes y esto puede cambiar sustancialmente la valoración de la posición. Siempre que ustedes tengan jugadas que si bien tienen características en común, plantean un cambio de estructura de peones, tienen que estar atentos. Bueno, una pregunta característica sería,
¿Será que cambiar las damas me favorece porque el peón de las blancas queda doblado? Esta es una pregunta bastante típica que muchos alumnos suelen hacerse y que me parece extremadamente interesante. Pensar si el peón blanco está mejor en G4 o por otro lado estaba mejor en H3. Bueno, acá tenemos que lidiar con un concepto que está muy arraigado en los ajedrecistas, que para mí a veces es erróneo, que es el concepto de los peones doblados. Los peones doblados, si bien es cierto que en muchas posiciones son una debilidad, hay otras tantas, otras muchísimas tantas diría, que excepcionalmente o que por una propia característica son peones buenos. Y esta para mí es una de esas posiciones. El peón en G4 está ejerciendo importante control sobre casillas claves, como son las casillas H5 y F5. Luego probablemente el blanco, por ejemplo, en caso de, de caballo G6 en esta posición, se podrá jugar G3, controlar las otras casillas. Y fíjense cómo esta estructura de peones, basada en un peón en G4 y otro en G3, controla todos los puntos fuertes por donde los caballos o eventualmente el alfil podrían evolucionar. Entonces, el peón que va hacia el centro, que es el peón H, decimos claramente que en este caso mejora y no al contrario de lo que podemos pensar como peón doblado. El único inconveniente que en una posición de estas características tiene el peón doblado es que le resta un poco de flexibilidad a la estructura. ¿Qué quiere decir flexibilidad? Bueno, a veces nosotros iniciamos algunas expansiones de peones y si tenemos los peones en las posiciones normales es más factible generar diferentes imágenes. Ahora con los peones doblados, las blancas tienen únicamente una ruptura posible, que en este caso sería la jugada G5, pero esa pérdida de flexibilidad, como dijimos antes, está compensada por los otros factores de dominio del peón de G4. Entonces, muy importante estratégicamente a no confundirse y no pensar que el hecho de que generemos un peón doblado sistemáticamente debe ser una debilidad para nuestro contrario. Este es un tipo de error muy frecuente que muchos jugadores terminan teniendo y que a veces nos termina costando la partida estratégicamente. Entonces, mi conclusión es que dama por G4 no es una jugada mala, de ninguna manera puede ser tildada de jugada mala, simplemente que yo cambiaría las damas únicamente si estuviera forzado o si no tuviera posibilidad de hacer otra jugada. Si por ejemplo nosotros considerábamos que torre por E7 sería una amenaza en esta posición, entonces probablemente jugaríamos dama por G4 para evitar esa amenaza. Teniendo opciones, creo que sería más satisfactorio para las negras que sean las blancas las que capturan en F5, ya que de esta manera mejoraríamos el caballo de E7, evolucionaríamos con este caballo y a su vez la estructura de las blancas iba a quedar un poco más retrasada y esto me iba a generar buenas casillas para mis piezas. Entonces, vamos a trabajar con nuestra segunda jugada candidata natural, que es H5. Primer detalle táctico es que las blancas no tienen la posibilidad de jugar dama G4 porque en este caso, bueno, caballo G6 estaría ganando la partida prácticamente inmediatamente porque la dama H4 no tiene ninguna casilla. Entonces las blancas se ven obligadas a jugar dama por F5 y ahí jugamos caballo por F5. Entonces se produce esta posición de la cual vamos a profundizar bastante. A veces un error que cometemos todos, que también es muy común, pensar que al cambiar las damas y al no haber un gran contenido táctico en la posición, esto hace las posiciones más simples de entender. Bueno, esto muchas veces no es así y este es un buen ejemplo. Para mí en este caso en particular hay unos factores estratégicos muy interesantes que hay que analizar. Primero y fundamental es ver qué pasa con la columna abierta, que es la única columna abierta del tablero, y el segundo factor es si las blancas, a pesar de todo, tienen la posibilidad de expandirse con G4 y generar un muy buen control del flanco de rey en general. Vamos a comenzar analizando el tema de la columna abierta y establecemos para eso como primer candidato la jugada torre a E1. Para ninguno de los jugadores parece ser trascendente la cuestión de la columna abierta. Acuérdense de un concepto estratégico que es muy importante, que siempre se dice que el valor de las columnas abiertas se mide por la capacidad de penetración en las mismas. Si yo tengo entradas en la sexta, la séptima, la octava fila, a veces la quinta, esto se transforma muchas veces en columnas abiertas poderosas. En este caso, si ustedes observan con detalle, todas las casillas
de la columna abierta, donde cualquiera de los dos pudiera irrumpir, están bien controladas. De ser necesario, el negro podría jugar rey F7, sobredefendiendo aún más la torre de E8, pero con jugadas como torre por E2 o simplemente mantener las torres en su lugar, no hay una genuina preocupación por la columna abierta. Tampoco lo es para las blancas, porque si las blancas abandonaran en algún momento la columna abierta, o incluso si se cambiaran las cuatro torres, no sería grave en absoluto. ¿Qué podrían hacer las negras? Bueno, en este momento creo que las negras podrían aprovechar esta oportunidad para, en lugar de distraerse con cuestiones como la columna abierta, aprovechar para seguirnos expandiendo con una jugada como G5. ¿Por qué el G5 es buena? Una pregunta tradicional en estas posiciones es ¿cómo hago para entender cuándo los avances de los peones son buenos y cuándo los avances de los peones son equivocados? Bueno, porque debemos fijarnos en el resto de los factores de la posición. Aquí, por supuesto, al no haber damas, las cuestiones de ataque no pesan, las blancas no tienen una muy buena acumulación de piezas en el flanco de rey. Si ustedes observan, el caballo de F5 y el alfil de D6 están sosteniendo muy bien la posición, el caballo de C3 blanco está muy lejos del accionar, entonces expandirse parece ser una buena solución para las negras, ya que plantean por primera vez una amenaza como G4, y en ese caso luego de G4 se podrá caer el peón de D4. Esta posición es un excelente ejemplo que, si bien a pesar de la posición de peones, de la estructura de peones simétrica, de la igualdad material, de ninguna manera podemos decir que la posición sea completamente igualada, sino que las negras tienen una iniciativa claramente perceptible en el flanco de rey. Entonces, en este aspecto, torre a E1 no nos preocupa, torre por E8, por supuesto, si bien es una jugada candidata, podemos capturar de caballo, podemos capturar de torre, y en ambos casos no genera inconveniente. Por lo tanto, la jugada crítica a la hora de evaluar el H5 es la jugada G4. Esta jugada sí que tenemos que prestar debida atención, porque se suceden, por decirlo de alguna manera, dos cuestiones estratégicas muy importantes. El control de la casilla F5 y las debilidades en general que van a quedarse en el flanco de rey. Entonces, la primera gran decisión que ustedes como estrategas deben de tomar en esta posición es si capturar o no el peón de G4. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, parece casi evidente que en esta posición las negras jueguen H por G4, porque el peón de H5 no tiene defensor natural y por lo tanto parece que cualquier otra jugada que no fuera H por G4 sería un error. Sin embargo, las cosas son un poquito más complejas. Aquí vamos a hablar de un factor estratégico que les puede ser bastante útiles a todos, ¿no? Que es el factor estratégico de lo que llamamos la tensión favorable. ¿Qué es la tensión favorable? Bueno, la tensión favorable se dice cuando hay contacto entre los peones, o sea, hay una tensión, y el bando que decide cuándo se rompe o cuándo se elimina esta tensión, se dice que tiene la tensión a su favor o la tensión favorable. En este caso es bastante ambiguo. Si yo pudiera simplemente retirar el caballo y mantener en cualquier momento la opción de jugar H por G4 para las negras, esto sería claramente beneficioso para mí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podría establecer un plan de pasar el rey hacia F7, la torre en H8, y cuando yo considere que es el momento adecuado, puedo jugar H por G4. Y las blancas únicamente deberán adaptarse. Por ejemplo, parece un poco extraño por parte del blanco colocar una torre en H1, ya que en este caso son las negras las que deciden cuándo capturan o cuándo no. Este es el concepto de la tensión favorable, pero hay que ver si en esta posición exactamente se plantea, porque si las negras toman la opción de jugar caballo E7, las blancas no solo tienen la posibilidad genuina de capturar el peón, sino que también tienen la posibilidad en algún momento de jugar con G5. Vamos a ver si caballo E7 es jugable. Primera cuestión a entender clave es, como mencionamos en la línea anterior, si las negras logran en esta posición jugar con caballo E7, rey F7 y torre H8, yo prefiero no hacer la jugada H por G4. Ese es el concepto clave que tenemos que analizar. Pero vamos a profundizar en el cálculo. Y contra caballo E7 podemos ver varias opciones. Bueno, la primera que tenemos que analizar, por supuesto, es la captura del peón. ¿Por qué tenemos que analizar peón por peón? Bueno,
Ustedes pueden decir, bueno, eso es un peón roto, que en realidad no importa nada, porque después más adelante lo voy a recuperar y va a terminar siendo una debilidad en el flanco de rey. Bueno, las cuestiones en ajedrez, si bien conceptualmente son correctas, siempre tienen que tomarse basada en un cálculo. Yo diría que si en este momento logro jugar rey F7, seguido de torre H8 y torre por H5, estoy absolutamente convencido que G por H5 será una jugada incorrecta. Pero la clave de esta posición es qué pasa con la jugada H6. Porque si ahora las blancas lograran sacarse el peón de H y cambiarlo por el peón de G, esto podría ser una buena opción, una excelente opción incluso para las blancas. Lo que pasa es que el negro realmente en esta posición no tiene absolutamente nada de qué preocuparse. Podría jugar peón por peón con idea de torre H8 y luego capturar el peón de H3. Esta sería una opción posible, pero incluso mejor es la jugada G5. Se mantiene la estructura sana y luego tengo tiempo, con absoluta tranquilidad, de jugar torre H8 seguido de torre por H6 o en muchos casos simplemente caballo F5 seguido de caballo por H6. La segunda ruptura que tendrían las blancas en esta posición, esto es importante, hay que analizar toda la cadena de cálculo, ¿no? Porque a veces cometemos el error de dejar el cálculo por ahí nomás, pero tenemos que analizar todo. La segunda opción, que sería la segunda ruptura con H4, se podría simplemente jugar G4 y en caso de caballo H2, por ejemplo, acá las negras tienen excelentes posibilidades de venir encima de las múltiples debilidades que van quedando. Fíjense que podríamos jugar caballo E6, ahora estamos amenazando el peón de D4, en caso de alfil E3 se podría jugar F5, consolidando la estructura y amenazando F4, y las blancas se ven tácticamente imposibilitadas de jugar caballo por G4 porque ahí perderían material luego de torre G8, F3 y F5, aprovechando la clavada del caballo G4. Conclusión, si ustedes tienen la certeza que en una partida, si les capturan el peón de H5, esto va a ser más problemático que beneficioso para el blanco, entonces caballo E7 puede ser una opción correcta. Pero nunca a descartar conceptualmente jugadas como G por H5, que casi siempre, y esto es una muestra más, dependen del cálculo. Ahora también debemos analizar la segunda opción que tienen las blancas, además por supuesto de mantener su estructura, que es, en lugar de capturar el peón, hacer la jugada G5. Bueno, G5 me plantea un dilema muy interesante en esta posición, porque propone un cambio de un peón por el otro, pero a su vez genera una cierta iniciativa en el flanco de rey. Bueno, ¿cuál sería la respuesta correcta de las negras contra G5? Bueno, probablemente hay más de una jugada buena, pero creo que la simple F por G5 echa por tierra la idea con las blancas. El blanco no puede capturar alfil por G5, porque el caballo de F3 se encuentra en el aire, y en caso de caballo por G5 podríamos llegar a jugar, bueno, una jugada por ejemplo como caballo F6, inclusive existía también caballo F5, y se produjo una transformación de la estructura de peones que es claramente favorable al negro, porque ahora las casillas blancas y las casillas negras del flanco de rey están completamente debilitadas. Fíjense que la casilla H4, F4, F5 son todas debilidades. El único punto fuerte que tiene el negro es un caballo en G5, pero el blanco, perdón, un caballo en G5, pero de ninguna manera llega a compensar los múltiples problemas que acarrea la posición. Este es un ejemplo de cómo con una jugada como H5 podemos generar o provocar en nuestro rival, en este caso en las blancas, la generación de debilidades. Está claro que en este caso los peones de H3 y de F2 son debilidades más importantes que los de la estructura de peones negras, que ni siquiera las podemos considerar una debilidad. Bueno, considerando estos dos factores, considerando que ni G por H5 ni G5 son jugadas buenas para las blancas, entonces por supuesto que ya sabemos cuál es nuestro plan. El plan para las negras, sin mucho más que calcular que esto, es H5 con signo de admiración, provocando el cambio de damas, y en caso de G4 tenemos la tranquilidad que podemos jugar caballo E7 sin ningún inconveniente y con una iniciativa importante en el flanco de rey. A pesar de todo, las blancas no quieren quedarse pasivas, terminan jugando G4, por lo menos para expulsar el caballo de F5. Nos trasladamos
hacia la casilla de 7, las blancas se doblan y ahora hacemos la multifacética jugada rey F7. ¿Por qué digo multifacética? Porque realmente rey F7 es varias jugadas en una. Es una jugada que por un lado sobredefiende todas las casillas críticas de la columna E. Fíjense que ni la casilla E8, ni E7, ni E6 ahora sufren inconvenientes. Es un rey que se acerca al centro, cosa que sabemos que es positiva después del cambio de damas, y además tiene una tercera misión, que es darle lugar a la torre para que la torre de F8 se traslade hacia la casilla de F8. Por lo tanto, el rey F7 es una de las jugadas que difícilmente se puedan discutir, por decirlo de alguna manera. Bueno, las blancas jugaron rey G2 como pequeña mejora de su posición. Seguimos torre H8. En este momento se expresa con total claridad el concepto de la tensión favorable. Son las negras que van a decidir cuándo, en qué momento consideran adecuado jugar H por G4 y irrumpir o no en la columna abierta. Bueno, vamos por un segundo. Si bien el objetivo de este DVD es aprender más de los mediojuegos de la francesa, particularmente desde la visión de las negras, vamos a pararnos un segundo en pensar cómo podrían, en una posición de estas características, mejorar las blancas. Bueno, el blanco hizo una pequeña mejora con rey G2, luego se dobló con las torres en la columna. Ninguna de las dos jugadas son grandes mejoras para las blancas, pero realmente las blancas no tienen muchas cosas para hacer. Entonces el blanco va a aprovechar los tiempos que tiene para mejorar la pieza menor que consideramos que está peor ubicado, que en este caso es el caballo de C3. Mencionamos al principio de nuestra evaluación que caballo C3 no tenía ninguna casilla de perspectiva y por lo tanto, para mí con un excelente criterio, en este momento las blancas jugaron caballo A2 con el objetivo de trasladar este caballo hacia la casilla B4 o eventualmente hacia la casilla C1 para luego venir a D3, defender puntos críticos de las casillas del flanco de rey y soñar con en algún momento evolucionar definitivamente por las casillas C5, F4 o E5. Bueno, aprovechamos estos tiempos que las blancas pierden para también mejorar nuestras piezas. Caballo G6. Fíjense que el caballo de G6 ya se dirige decididamente a casillas importantes como la casilla F4 o incluso la casilla H4 después de un previo cambio de peones. Jugaron en este momento las blancas torre por E8 y acá viene una decisión estratégica. Es uno de esos momentos que me gusta hacer una pequeña parada para que ustedes visualicen con total claridad que las blancas tienen dos opciones que no solo pueden ser tácticamente correctas, sino que son estratégicamente fundamentales. En este momento podría capturar de caballo en E8 o también podría capturar de torre. Capturar de caballo tiene la desventaja, por decirlo de alguna manera, que este caballo deberá maniobrar y para luego mejorar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el caballo, naturalmente, el caballo de C7, tendrá como evolución venir hacia la casilla E6 para luego intentar pasar hacia el flanco de rey. Si nosotros jugamos caballo por E8, vamos a tener que perder probablemente dos tiempos para luego volver con el caballo a C7 y desde ahí trasladarnos hacia E6. Entonces caballo por E7 tiene caballo por E8, perdón, tiene un pequeño defecto. Torre por E8, por el otro lado, tiene dos grandes defectos. El primero es que esta torre se posicionó de una manera excelente con el contacto de peones en el flanco de rey y por lo tanto parece ser contraproducente sacarlo de la columna H. Pero el segundo factor, a mi manera de ver más importante y crítico de esta posición, es el hecho de no simplificar demasiado la posición. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, Botvinnik, por mencionar alguno de los grandes jugadores de la historia, mencionaba sistemáticamente que técnicamente en estos finales, cuando nosotros teníamos una cierta iniciativa o una pequeña ventaja, lo que debíamos de hacer es mantener una de las torres y cambiar la otra. Él argumentaba un factor genérico, que por supuesto tiene muchas excepciones, pero es muy interesante, que es lo siguiente. Cuando hay dos torres para cada lado en el tablero, esto puede generar una iniciativa por parte de nuestro contrario. En cambio, cuando no hay ninguna de las torres, esto facilita las defensas del adversario. Esto es esencialmente lo que sostenía Botvinnik u otros grandes jugadores. Y creo que en esta posición aplica perfectamente.
Si nosotros cambiáramos una torre, sería mucho más fácil para las blancas encontrar un plan genuino para jugar a empatar esta posición o para tratar de igualar esta posición. Por lo tanto, no cabe duda que más allá de los dos tiempos que vamos a perder, caballo por E8 es la jugada correcta porque mantenemos la torre en H8 y esto es muy, pero muy importante en esta posición. Bueno, las blancas siguen su plan de mejora, caballo C1, volvemos hacia C7, caballo D3 y caballo E6. Fíjense cómo las negras llegan justo a tiempo, porque no dejan al caballo blanco evolucionar, más allá de que mejoró su casilla controlando, el caballo negro también mejoró y el caballo blanco no puede saltar a ninguna de las casillas críticas. Las blancas deciden jugar alfil E3 para sobredefender el peón de D4 y darle la posibilidad al caballo de D3 de saltar en algún momento hacia el punto C5. ¿Cuál es la jugada correcta de la posición? Me imagino que ustedes ya del otro lado la deben estar adivinando. Es sin lugar a dudas la jugada B6. La jugada B6 tiene dos virtudes fundamentales. La primera es impedir el salto del caballo blanco. El caballo que está en D3 ya ahora muy difícilmente va a poder mejorar en el flanco dama. Y el segundo y más importante es preparar en un futuro la iniciativa para romper la posición con C5. Si las blancas siguen haciendo una defensa pasiva, el negro podrá evolucionar con C5 y esto generará aún más inconvenientes estratégicos para las blancas. Por eso, la jugada B6 es, a mi manera de ver, un signo de admiración. Las blancas jugaron B4, controlaron el punto C5. Fíjese que el blanco, con buen criterio, no quiere dejar que las negras sigan ganando espacio en el flanco de dama. Bueno, llegado a esta posición, puedo considerar que esta es la posición crítica o la posición natural que las negras buscaron cuando jugaron H5. Si observamos las pequeñas ventajas que habíamos mencionado al principio, estoy absolutamente convencido de que en este caso las pequeñas ventajas de parte de las negras han aumentado. ¿Por qué? La calidad de las piezas menores sigue siendo superior, el alfil de D6 es superior al alfil de D3, el caballo de E6 y el caballo de G6 son mucho más proactivos en la posición que los caballos de D3 y F3, y si a eso le sumamos la tensión favorable generada en el flanco de rey y la torre de H8, que resulta ser más útil que la torre de 1, llegamos a la conclusión que en esta posición, sin lugar a dudas, las negras tienen ventaja. Y luego de la secuencia, diría hasta lógica o natural en esta posición, que es finalmente el cambio en G4, fíjense que solo cambiamos en G4 cuando ya podemos aprovechar algún otro factor de la posición. Luego del cambio en G4, H por G4, jugamos finalmente caballo H4 jaque y luego de caballo por H4 y torre por H4, las blancas se ven obligadas a jugar rey F3 como única jugada posible para defender el punto G4, ya que notes el detalle que no era posible F3, porque ahí vendría torre H2 jaque seguido de torre por C2. Entonces, como hay que defender el peón de G4, necesitamos obligatoriamente jugar rey F3 y en este momento las negras, por supuesto, hacen la jugada G5. La jugada G5 tiene dos cuestiones muy importantes. Primero es la fijación de la debilidad. El peón de G4 en este caso es un problema para las blancas. Y el segundo, y no menos importante, el control de la casilla F4. Fíjense que las blancas se gastaron un montón de tiempo para evolucionar con el caballo de C3 hasta D3 y el caballo sigue sin poder entrar en juego, ya que no lo puede hacer por ninguna de las tres casillas, que son las casillas C5, E5 y F4. Cuando llegamos a esta posición tenemos la certeza absoluta de que las negras tienen ventaja. Por supuesto todavía la partida no está ganada, pero cada vez la posición de las negras es más favorable. Fíjense que ahora hay una segunda columna abierta, que esta columna sí es trascendente, que es la columna H. Las negras, cuando lo crean necesario, jugarán torre en la séptima fila o torre en la sexta fila, y de esta manera podrán generar amenazas directas al rey de las blancas. En cambio, el blanco se encuentra con una torre en E1 completamente pasivo, sin poder usufructuar de ninguna manera la columna abierta, y al blanco no le queda nada mejor que esperar los acontecimientos de una manera bastante pasiva. ¿Ah? Terminamos este ejemplo
logramos algo muy bueno en pocas jugadas, ¿no? A partir de la jugada H5 transformamos una de esas posiciones que en la jerga ajedrecística le decimos parecen tablas muertas, en una posición en que las negras tienen múltiples planos de evolución, rey G6 seguido de F5, maniobrar el caballo de E6 hacia la casilla D6 para entrar en todos los huecos de casillas blancas, posibilidad de ruptura en el flanco de dama jugando a 5, dominio de la única columna abierta, y todos esos factores, si ustedes técnicamente jerarquizan las ideas con las negras, nos puede terminar llevando a la victoria, como de hecho sucedió en esta partida. Así que, resumen de este ejemplo, a no desesperar cuando la posición aparentemente está completamente igualada, ya que con pequeñas finezas estratégicas podemos llegar a romper el equilibrio. Hola a todos, les saluda el gran maestro Damián Lemos. Primero espero que hayan podido disfrutar del video. Si quieren recibir más videos de nosotros, pueden simplemente suscribirse haciendo clic en el botón de abajo. También les recomiendo que se suscriban a mi curso gratis por email, donde voy a compartir con ustedes los 10 secretos para dominar como un gran maestro. Compartiré esos detalles que yo mismo utilicé para llegar al título de GM, cómo atacar, cómo defenderse, cómo pensar en el medio juego, cómo elaborar un repertorio de aperturas, y todo esto sin memorización ni sin libros tan complicados. Así que pueden suscribirse en la barra que tenemos aquí a la derecha y les prometo que no se van a arrepentir. Los saluda Damián de clasesdeajedrez.net y los voy a estar viendo en mis próximos videos. Gracias.